Vamos a ver lo que es la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Tenemos un punto exterior, por ejemplo, a una circunferencia, aunque también podría valer un punto interno. Vamos aquí a variar el tamaño para que se vea mejor. Y ahora desde ese punto externo hacemos una línea recta secante con la circunferencia. Entonces venimos a recta y marcamos aquí este punto y cogemos la intersección entre la recta y la circunferencia. Bueno, pues siempre vamos a tener que la medida desde este punto hasta este multiplicado por la medida de este punto hasta este es siempre constante. Pongamos donde pongamos la recta, ¿vale? Entonces vamos a verificar que es cierto y lo vamos a ver gráficamente. Entonces tenemos el segmento C, vamos a nombrar este punto, venimos botón derecho, mostrar etiqueta y aquí igual botón derecho, mostrar etiqueta. Y ahora vamos a darle más tamaño para que se vea mejor. Bueno, pues decíamos que siempre se iba a dar una relación constante entre el producto de CD por CE. Vale. Y esto lo vamos a verificar gráficamente, ¿no? O sea, por un lado estamos diciendo que si cogemos la distancia entre CD y la distancia entre CE, pues al multiplicar 2,33 por 8,33 siempre nos va a dar lo mismo que si cogemos otro punto cualquiera. Por ejemplo, vamos a mover esto, a ver, vamos a quitar, movemos esto, será lo mismo que multiplicar pues 2,57 por 8. Viene siendo 2 por 8, 16, algo más, ya que tiene coma. Y aquí sería, pues por ejemplo, otra vez 5 por 3, 15, 16 y pico con los decimales. Bueno, pues esta medida es constante, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una aplicación rápida de esto, y sería poder hacer figuras semejantes, figuras equivalentes, figuras que tienen todas el mismo área, ¿vale? Entonces, para eso lo que hacemos es una circunferencia que, a ver, vamos a hacer la circunferencia mejor para que esté más claro, una circunferencia cuyo centro sea este. Hacemos por este punto una perpendicular a esta línea, por este punto otra perpendicular a esta línea, y ahora lo que vamos a hacer es por este punto de intersección hacer una perpendicular a esta línea, obteniendo aquí un rectángulo. Marcaremos también este punto de intersección y ahora dibujamos el rectángulo polígono que definen estos 4 puntos. Y si es cierto el producto del que hablábamos antes, 2,78 por 6,98, iba a ser siempre constante. Bueno, antes de nada venimos aquí, cambiamos el color para que se vea mejor. Decíamos que si el producto de esta medida, que es igual que esta, por esta medida, o sea, el largo por el ancho, si realmente el producto de ambas va a ser el mismo número, necesariamente el área de este cuadrilátero, de este rectángulo, va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces venimos aquí para verificarlo, venimos a área, pinchamos aquí y vemos que el área es 19,36 y esa área no va a variar aunque yo varíe la forma del rectángulo, como vemos ahí. Bueno, pues así verificamos gráficamente que efectivamente todos estos polígonos, todos estos rectángulos tienen todos la misma área, ¿vale? Y es una forma rápida de construir figuras equivalentes, rectángulos equivalentes. Incluso el caso límite, donde esos dos puntos, el punto
D y el punto E coinciden, pues tenemos entonces que la cuerda se convierte en una recta secante. Ahí no sé si lo admite el programa. Momento en que secante tenemos el caso de un cuadrado, ¿no? Sería el caso particular del rectángulo en el que los dos lados que son distintos pasan a ser iguales y por tanto los cuatro lados serán iguales. Bueno, pues esta es una aplicación directa del teorema de cuerdas que nos sirve para calcular que efectivamente la potencia de un punto respecto a una circunferencia da siempre un valor constante y eso nos va a servir para calcular posteriormente tangencias, centros, ejes radicales y circunferencias que son tangentes entre sí. Bueno, pues ahí vemos el rectángulo siempre que tiene un área invariable, ponga donde ponga la cuerda. La potencia de un punto respecto a una circunferencia se basa en el teorema de cuerdas y lo podemos hacer mediante estos dos triángulos semejantes. Cojamos, por ejemplo, un triángulo. Vamos a hacer que desde un punto exterior hacemos una recta que pasa por esa circunferencia y hacemos otra secante que pasa por la circunferencia. Ahora tenemos aquí dos puntos de intersección que marcamos, este y tenemos entonces un triángulo que viene por estos tres puntos y otro triángulo que viene por estos tres puntos. Bueno, vamos a cambiar el color para que se vea más claro y vamos a darle un tono más oscuro para este en color rojo y ahora vamos a coger este otro y lo vamos a poner también en otro color. Bueno, pues esos son los dos triángulos y de estos dos triángulos hay que demostrar que ambos son semejantes, ¿no? Entonces, sabemos que en una circunferencia los ángulos que comprenden dos líneas, o sea, los ángulos inscritos, como pasa con este segmento y este, o sea, este ángulo es igual que este, ¿no? Porque ambos abarcan la misma cuerda y porque son inscritos, ¿no? Bueno, y ahora tenemos que este ángulo es común a ambos triángulos, por lo tanto, si tienen dos ángulos iguales y este ángulo es común y por tanto es el mismo, necesariamente el otro ángulo, este de aquí y este de aquí también son iguales y por lo tanto son semejantes, ¿no? En todo caso, podríamos hacer la bisectriz de estas líneas también para verificarlo gráficamente. Hacemos la bisectriz de esta línea y de esta. Y una vez que tenemos la bisectriz, hacemos el simétrico de este triángulo. Entonces venimos a simetría axial del triángulo azul respecto a este. Y efectivamente vemos que provoca aquí esta línea que pasará por este punto, ¿no? Y pasará por el que queda en la ortogonal por este punto, la bisectriz, y genera aquí esta línea de contorno paralela a esta. Por lo tanto, verificamos gráficamente que efectivamente son semejantes, ¿no? Porque estos dos lados son coincidentes y el tercero es paralelo y por tanto tiene estos dos lados proporcionales, ¿no? Bueno, o sea que tiene los lados proporcionales y los ángulos iguales y por tanto tiene la misma forma aunque tenga distinto tamaño y se dice que son semejantes, ¿no? Bueno, pues esa será una forma de verificarlo gráficamente. Quitamos el simétrico y de eso se desprende que si cogemos por ejemplo la distancia desde este punto hasta este y la dividimos desde este punto hasta este, ¿no? Pues será lo mismo que coger la distancia desde este punto hasta este y dividirlo entre este y este, ¿no?
Y si hacemos ahora el producto, teníamos la primera distancia era esta, desde aquí hasta aquí, dividido entre esta distancia, ¿no? Y luego teníamos la otra distancia que era esta, y la dividíamos entre esto, y ambos cocientes pues eran iguales. Eso quiere decir que si cogemos la primera, ¿no?, y lo vamos a representar gráficamente mejor para que se vea, entonces copiamos la figura, le damos aquí a guardar, y ahora copiamos la figura en modo opaco y decíamos que teníamos aquí varios segmentos. Tenemos por un lado el segmento violeta, este que viene de aquí a aquí. Vamos mejor a nombrarlo con letras. Escribimos, por ejemplo, este punto A. Vamos a ponerlo así y vamos a hacer que sea mayúscula ya que es un punto. Este punto B, y vamos a coger ahora C y D, C, y vamos a coger D, y vamos a coger aquí el punto P, desde donde pasan, desde donde pasan las dos secantes, ¿no?, que provocan esas cuerdas en la circunferencia. Entonces decíamos que PA es a PC, o sea, el segmento este es a este, PA es a PC como, y ahora tenemos que PD es a PB. PD es a PB. A ver, cogemos esto, o sea, tenemos esa igualdad. PA es a PC como PD es a PB. Por lo tanto, si pasamos esto para aquí, tenemos que a PA por PB. Vamos a copiarlo. Entonces lo copiamos. Entonces ahora ya podemos escribir PA. Quitar esto de aquí. PA por PB es igual a PC por PB. Y eso es en realidad el teorema de cuerdas, ¿no? Y esa relación es constante, ponga donde ponga el punto, con lo cual puedo variar la posición, que siempre esa relación va a ser igual, o sea que puedo hacer distintos triángulos que siempre esa relación va a ser constante, ¿no? O sea, siempre se va a cumplir esto que tenemos aquí, que el producto de esto por esto es igual que el producto de esto por esto, ¿no? Y así ya quedaría demostrado este teorema de cuerdas. Y podemos hacer también que el punto sea exterior o que pase por la circunferencia en casos particulares, ¿no? Bueno, pues queda expresado matemáticamente con esta expresión. Vamos a ver lo que es un eje radical y cómo se construye. Dibujamos una circunferencia y dibujamos otra circunferencia. Vamos a ver cuál es el eje radical de estas dos circunferencias y qué propiedad tiene. Vale. Entonces, si unimos los dos centros con una recta y hacemos una circunferencia exterior, vamos a hacer la circunferencia de otro color para diferenciarla y hacemos que esa circunferencia corte a las dos que tenemos ahí. Bueno, ahí tenemos entonces ya la circunferencia secante. Vamos a variar aquí para que no intercepte esos puntos, y vemos que esa circunferencia roja corta a las dos anteriores en 4 puntos, 2 a 2 respectivamente. Entonces marcamos esos puntos de intersección
Ya tenemos los puntos de la intersección de la recta roja con las otras dos circunferencias y ahora lo que hacemos son dos líneas que pasen por esas cuerdas. Entonces tenemos esta primera línea y esta segunda línea. Bueno, como vemos, estas dos líneas se cortan en un punto que marcamos y por el que trazamos una línea perpendicular. La vamos a hacer en otro color, recta perpendicular a la línea que une los centros. Ahí la tenemos. Bueno, pues ese es realmente el eje radical de ambas circunferencias, ¿no? Podemos mover la circunferencia lo que queramos, que siempre, como vemos, ese punto va a pasar sobre esta recta. Vale, o sea que la circunferencia puede ser distinta, tener distintos tamaños, pero lógicamente ese punto va a ser un punto del eje radical, ¿no? Y la propiedad que tiene esa recta es que todos sus puntos, voy a coger uno cualquiera, este mismo, ya que lo tengo, desde ese punto puedo hacer las tangentes a ambas circunferencias, tangentes a esta circunferencia, lo voy a colocar en otro color, y tangentes desde este punto a la otra circunferencia, y si ahora cogemos el punto de tangencia, que es el punto de contacto con ambas circunferencias, pues podemos observar que esta distancia siempre es igual que esta, y para ello voy a trazar una circunferencia, voy a trazar una circunferencia cuyo centro es este y pasa por este punto. Observamos que esta medida siempre es igual que esta, ¿no? Entonces puedo variar ese punto de posición. Como no me permite moverlo, muevo el tamaño de esta circunferencia y ahí tengo que realmente podemos verificar que siempre en esta circunferencia, que para que se vea mejor la voy a poner algo traslúcida. Bueno, decía que en esta circunferencia siempre este radio y este son iguales y son los radios que corresponden a los puntos de tangencia con las dos circunferencias de las que partimos al principio en el enunciado, ¿no? Bueno, pues para eso sirve el eje radical, que es la línea verde. En realidad es el punto desde el que podemos trazar siempre tangentes iguales, o sea, es el punto, no es el conjunto de puntos, lugar geométrico de los puntos que están alineados en una recta, de manera que podemos trazar desde ese punto siempre tangentes de igual tamaño respecto a las circunferencias, y esto nos va a servir para la construcción de ejercicios de tangencias, ¿no? O sea que puedo, como vemos, variar ahí la posición de la circunferencia, a ver si ahora me permite, y siempre vemos que efectivamente, a ver, siempre tenemos que ahí las tangentes son iguales, ¿no? Como vemos, siempre esta tangente hasta el punto de tangencia y esta otra tienen siempre el mismo tamaño respecto a las dos, y es una característica común a cualquier punto de este eje radical, ¿vale? El centro radical será la intersección de dos ejes radicales y por tanto será el punto de intersección de esos dos ejes que cumplirá también tangentes iguales a las tres circunferencias, ¿no? Con lo cual podemos hacer un eje radical ahora. Entonces, si dibujamos otra circunferencia, vamos a hacer una circunferencia, la vamos a hacer también en color negro, y aquí tenemos otra circunferencia. Hacemos el eje radical de estas dos o de estas dos, es lo mismo, y ambos ejes, el verde que tenemos ahí y el nuevo que hagamos, se cortarán en un punto que será el eje, el centro radical, quiero decir. Bueno, para que no interfiera en el dibujo, vamos a eliminar esta circunferencia. Entonces, rápidamente hacemos por el mismo procedimiento, unimos los centros. Voy a hacer, por ejemplo,
de esta con esta, hacemos una circunferencia que corte a ambas, circunferencia que pasa por un punto y que intercepta a esas dos, y ahora calculo el punto de intersección. Este punto lo voy a mover hacia aquí. Calculo la intersección de esa circunferencia con las dos, para que no me molesten los números, quito los ejes, paso las dos líneas que pasan por esos puntos, aquí tengo una, aquí tengo otra, esas dos líneas se cortan en un punto de intersección por el que trazo la perpendicular a la línea de unión de los centros, recta perpendicular desde este punto a esta recta. Bueno, y ahí tengo ahora el centro radical. Voy a poner esa línea en otro color, en la intersección de la línea marrón con esta otra línea marrón, para que ahí quede más claro dónde queda. Voy a cambiar la posición de esta circunferencia y vemos a ver ahí dónde está. A ver, decía, esta circunferencia debe cortar a la anterior, si no nos quita la... Bueno, pues vemos ahí ya el punto de intersección. Esta le voy a dar no mostrar. Entonces la intersección de la perpendicular con la línea de unión de los centros nos da, en realidad, ahí ese punto de intersección, perdón, el punto de intersección de esta recta marrón con esta verde nos da el centro radical. Entonces si vamos a cambiar el color de este eje radical, a ver, vamos a poner por ejemplo en color verde. Entonces tenemos que los dos ejes radicales están en color verde y la intersección de ambos es el centro radical. Entonces tenemos aquí el punto de intersección y es el centro radical de las tres circunferencias. Bueno, ahí lo tenemos. Por último, si hacemos una circunferencia, si hacemos las tangentes desde ese punto a cualquiera de las tres, por ejemplo a esta, cojo el punto de contacto, el punto de intersección, que es el punto de tangencia, y ahora hago una circunferencia cuyo centro sea este y tenga por radio hasta ese punto de tangencia, obteniendo ya entonces, a ver que no me marca ahí el punto de tangencia. Bueno, decía que hago la circunferencia ya definitiva, cuyo centro es el radical, intersección de... A ver, tenemos el verde y tenemos este otro verde, este es el centro. Y por tanto, este es el punto desde el que podemos trazar las tangentes a las tres circunferencias, ¿no? Y vamos a verificarlo, por ejemplo, haciéndolo con esta de aquí. Entonces hago las tangentes desde este punto hasta esta circunferencia. Bueno, tenemos las tres circunferencias, tenemos el eje radical verde de estas dos y tenemos luego este otro eje radical de estas dos. La intersección de los dos ejes ya sabemos que es el centro radical, este punto que vamos a marcar a mayor tamaño para que se vea más claro y con otro color. Hemos quitado la cantidad de líneas que había ahí, tangentes, etcétera, para que se vea más claro el dibujo. Y ahora vamos a ver casos particulares para los ejes y centros radicales, ¿no? Bueno, tenemos que cuando dos circunferencias son tangentes, pues tenemos que su eje radical pasaría ahí por el punto de tangencia, ¿no? Como vemos ahí. Mientras que si son secantes pasa por los puntos de intersección. El eje verde pasa por los puntos de intersección, como vemos, de los dos arcos circulares, ¿no? Vale. Bueno, ahí no me está mostrando las cosas porque
se basa en que hemos hecho el eje radical a partir de la intersección con la circunferencia roja. En el momento en que esta circunferencia sale fuera de la roja, me borra todo, pero recordamos que las propiedades del eje radical se mantienen. Como vemos, es la cuerda común a esos dos arcos de ambas circunferencias, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya una de las propiedades. ¿En qué caso es tangente el eje radical? En el momento en que las dos circunferencias son tangentes, o si las circunferencias son secantes, pues es la cuerda común. Vale. También tenemos casos particulares donde la circunferencia puede entrar dentro de la otra, pero bueno, aquí no nos lo muestra, entonces tendríamos que el eje radical sale fuera de ambas, ¿no? Ya que aquí necesitamos a ver si marco esta circunferencia. Bueno, no tenemos ahí el eje radical, como vemos, pasa por estos dos puntos y lógicamente pasa por el centro radical, ¿no? Bueno, pero si metiéramos esta circunferencia en el interior, a ver, y para que nos muestre los cálculos vamos a intentar hacer esta de mayor tamaño. Entonces cogemos y ampliamos el radio de esta, a ver si así nos lo marca. Bueno, pero no, vemos que no marca la posición, ya que no teníamos realmente la posición de el eje radical, ¿no? Bueno, aquellas circunferencias que tienen el eje radical común por dos puntos, que son los puntos comunes de los arcos, se llaman circunferencias coaxiales, ya que todo haz de circunferencias pasa por ese eje radical. Bueno, pues estos son casos particulares, como vemos, para obtener distintas formas de ejes y centros radicales, ¿no? Según la posición de las circunferencias, ¿vale? A ver esta circunferencia en qué caso. Bueno, ahí tenemos otra vez el centro radical y, como decíamos, si hacemos desde este punto la tangente a cualquiera de las tres circunferencias, esa tangente tiene siempre hasta el punto de tangencia un radio invariable. Por lo tanto, podemos hacer una circunferencia que pasa por los puntos de tangencia desde este centro, tomado como el de la circunferencia. Vamos a hacer otro ejercicio de potencias. Tenemos, por ejemplo, dos líneas que se cortan. Tenemos ahí una línea y ahora cogemos otra línea y vamos a hacer una circunferencia de cierto radio y la vamos a colocar en una posición cualquiera, por ejemplo aquí, radio 1. Bueno, ahí tenemos la circunferencia, que la dejaremos sin que tenga un tono sólido, ¿vale? Se trata de hacer las circunferencias tangentes a ambas rectas y a la circunferencia. Entonces hago una perpendicular de un punto de esta recta a esta y ahora hago aquí una circunferencia también de radio 1, enter. Entonces tenemos aquí un punto de intersección por el que trazamos una paralela a la anterior. Vale. Bueno, haremos lo mismo aquí. Hacemos la circunferencia, centro, radio 1, enter. Hacemos la
perpendicular por este punto a la recta y marcamos la intersección por el que hacemos otra paralela. Cogemos aquí la paralela por este punto a esta recta. Entonces, para saber bien cuáles son las originales, que esto es típico confundirnos, vamos a marcar en negro siempre los datos. Entonces tenemos en color negro los datos del enunciado del ejercicio y todos los demás trazados los representaremos a color. Bueno, una vez que tenemos esto, pues lo que podemos hacer es la bisectriz de ambas líneas. Entonces cogemos aquí el punto de intersección de las líneas negras, marcamos la bisectriz de esta línea y esta, y tenemos ya que la circunferencia, bueno, las circunferencias que cumplen esa condición pues van a pasar por esta recta, sus centros, ¿no? Entonces cogemos una circunferencia auxiliar que tenga por centro un punto de esta recta y vamos a hacer que pase por este punto. Entonces, una vez que tenemos esto, pues hemos hecho una circunferencia auxiliar y ahora vamos a obtener el centro radical, ¿no? Para ello haremos la perpendicular desde este punto a esta recta, obteniendo entonces en la intersección con la paralela el centro radical, que será este, y lo vamos a marcar en color azul. Desde este punto hago las tangentes a la circunferencia auxiliar y marco el punto de contacto, punto de intersección, punto de tangencia. Vale, una vez ya que he hecho el punto de tangencia, pues puedo hacer la circunferencia cuyo centro es este y tiene este radio, obteniendo en esa circunferencia dos puntos de intersección con la auxiliar que he trazado. Por esos puntos hago líneas perpendiculares bueno, y esas perpendiculares me ofrecen en la intersección ya los centros de las circunferencias buscadas. Entonces tengo ahí esos dos puntos y ya solo me queda trazar la solución, ¿no? Entonces vemos, este es el centro y entonces tendré que hacer circunferencias que lleguen hasta el punto de intersección de esta línea con esta y el punto de intersección de esta línea con esta. Con lo cual ya sé que una circunferencia pasará por aquí y esa es la solución. Vemos que es tangente a la circunferencia dada y teníamos la otra que venía por aquí y es la solución, la otra solución. Efectivamente, si podemos ponerlo en modo más oscuro, se verá más claramente, ¿no?, que estas dos circunferencias efectivamente cumplen la condición. A ver, estaba marcado en circunferencia. Estas dos circunferencias cumplen la condición de que efectivamente ambas son tangentes a la circunferencia negra, ¿no? Y son también tangentes a las dos líneas dadas. Bueno, ahí lo vemos más claramente, ¿no? Ahora las circunferencias que quedan por dentro, que dejan la pequeña dentro y no fuera, como estos dos casos. Entonces lo que hacemos es, en vez de hacer la distancia del radio de esta circunferencia hacia afuera, la hacemos hacia adentro
Y para hacerla hacia adentro basta con hacer la simétrica de esta línea respecto a esta. Y lo mismo, la simétrica de esta línea respecto a esta. Con lo cual tenemos ahí las dos nuevas líneas y a partir de ahora ya es exactamente igual también que el anterior. Teníamos ahí una circunferencia auxiliar que pasaba por este punto. Ahora lo que tenemos es lo mismo que antes. Al hacer aquí una perpendicular, ya que aquí va a haber simetría respecto a la bisectriz, pues tenemos que esta perpendicular cortaba aquí en el centro radical, en esta línea, pero ahora tenemos esta de aquí. Por lo tanto, el centro radical pues será este que tenemos aquí, la intersección de esta línea con esta. Bueno, y desde este punto entonces haremos la tangente a la circunferencia auxiliar. Entonces, hacemos las dos tangentes, cogemos el nuevo centro radical y hacemos las tangentes a esta circunferencia. Tenemos entonces ahí un punto de tangencia. Entonces, venimos aquí, punto de intersección de esta circunferencia y esta línea. Bueno, pues ese será el nuevo arco que nos va a facilitar, pues como en el caso anterior, si ahora hacemos centro, como vimos antes hicimos centro en este centro radical y ahora lo hacemos en el nuevo, hacemos la circunferencia. A ver, vamos a quitar el modo sólido y vamos a poner otro color. Entonces la circunferencia es tal que pasará por ese punto. Bueno, y una vez que tenemos esto, corta en estos dos puntos, con lo cual calculamos la intersección de esta circunferencia por los puntos de contacto. Por estos puntos hacemos perpendiculares, para ello quitamos la solidez, el tono, el valor de ese verde y lo mismo con esto. Bueno, entonces teníamos esta circunferencia cortada aquí y en ese punto hacemos la marca de intersección y lo mismo aquí. Entonces detecta ahí los dos puntos de intersección que pondremos en otro color por los que trazamos perpendiculares. Hacemos la perpendicular desde este punto a esta recta y lo mismo aquí. Bueno, obteniendo entonces ahí ya los centros nuevos de las dos circunferencias. Entonces ya podemos hacer la circunferencia que viene por aquí. A ver, circunferencia que pasa por aquí y que es tangente a esta. Y lo mismo, la otra circunferencia que tendrá aquí el centro, como vemos, es tangente a las dos líneas negras y ahora pasa dejando la pequeña en el interior, mientras que la otra hacemos lo mismo. Aquí y tangente a la línea negra y deja esta ahí dentro, con lo cual tenemos ya los dos casos. Bueno, pues esas son las 4 soluciones que nos da este ejercicio. Vamos a cambiar aquí el color para que se vean dos soluciones en azul y dos soluciones en verde. Las dos externas a la circunferencia y las dos que la dejan en el interior.
Vamos a hacer otro caso, por ejemplo, entre dos puntos y una circunferencia. Marcamos una circunferencia y ahora cogemos dos puntos. Por ejemplo, vamos a cogerlos aquí y aquí. Bueno, sabemos que el centro de las dos circunferencias va a estar en la mediatriz del segmento que definen esos dos puntos. Con lo cual ya cogemos la mediatriz. Vale, para que no se vea ahí un caso que se acerca y que se confunda con eso, vamos a hacer esta más pequeña. Vale. Bueno, pues tenemos la mediatriz, entonces haremos una circunferencia auxiliar que colocaremos en otro color y que corte a la anterior, que tenga el centro sobre esta recta. Ahí la tenemos. Marcamos los puntos de intersección de ambas circunferencias y trazamos la línea que pasa por ellos. La intersección de esa línea con esta nos genera ahí el centro radical, desde el que trazamos las tangentes a la circunferencia auxiliar. Bueno, pues el punto de contacto, este punto de intersección, que vamos a cambiar también el color. Bueno, pues ese punto, como decíamos, es el que nos va a decir realmente en el momento en que hagamos una circunferencia que tenga aquí el centro y que pase por ese punto, corta en este. Y ese es el punto. Vamos a marcarlo, puntos de intersección de estas dos. Aquí los tenemos y por ese punto es por donde debe pasar realmente la circunferencia tangente. Eso quiere decir que como también será perpendicular este radio al radio de la circunferencia tangente, entonces puedo venir y hacer la recta que pasa por estos dos puntos. Y en el momento en que corte ahí esa línea, tenemos que ese es el centro de la circunferencia que buscamos, ¿no? Con lo cual ya la puedo trazar. Ahí la tenemos. Ahí tenemos ya una solución. Bueno, y ahora, igual que alineamos el centro con este punto, en el momento en que la circunferencia auxiliar, a ver, decíamos, alineamos este punto de contacto, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo con esto, alineamos este punto con este de aquí para obtener el centro. Entonces alineamos este punto con este y vemos que corta ahí. Marcamos ese punto de intersección de estas dos líneas y hacemos la siguiente circunferencia, que será tangente por este punto y pasa también, como vemos ahí, por esos dos, con lo cual ya tenemos las dos soluciones, esta circunferencia menor y esta de mayor tamaño. Tenemos una circunferencia y tenemos dos puntos en su interior y se trata de hacer las circunferencias que son tangentes a ambos puntos y a la circunferencia. Entonces sabemos que por estos dos puntos ya va a pasar el eje radical. Sabemos también que sobre la mediatriz que comprenden esos dos puntos de esa recta podemos trazar una circunferencia auxiliar que tenga por centro un punto de esta recta y que corte a la anterior. Vamos a marcar la auxiliar en otro color. Y una vez que tenemos esto, obtenemos los puntos de intersección del auxiliar con la recta, con la circunferencia dada, obteniendo entonces la cuerda de correspondiente a esas dos circunferencias, que es en realidad un eje radical, ¿no? Y define en el punto de intersección con esta otra línea el centro radical, punto por el que hacemos las tangentes
a, por ejemplo, la circunferencia auxiliar, aunque también lo va a ser para la otra. Entonces hacemos también las tangentes para que se vea a esta otra y vemos que efectivamente por el punto de contacto o punto de tangencia o de intersección pasará una circunferencia que define los radios que detecta el punto este de tangencia. Eso quiere decir que desde este punto deberemos hacer una perpendicular. Entonces marcamos aquí la intersección, hacemos la línea perpendicular desde este punto a esta recta, obteniendo ya el centro de intersección, que es el centro de esa circunferencia tangente a la circunferencia dada y que pasa por esos dos puntos, tal y como vemos aquí. Vamos a darle un tono más oscuro para que se vea mejor. Bueno, efectivamente es tangente a la circunferencia dada y pasa por los dos puntos. Y vemos que la circunferencia auxiliar corta también en este punto. Bueno, pues necesariamente igual que corta aquí y corta aquí, vimos que desde este punto de corte hacíamos una perpendicular. Vale, porque en realidad este era el punto de tangencia y necesariamente aquí nos va a detectar, como vemos en la circunferencia auxiliar, detecta aquí esta tangente igual que esta, pero aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si nos acercamos ahí tenemos ya un punto que va a ser un punto clave para hacer la línea perpendicular. O sea que la circunferencia pasará por aquí. Entonces, si hacemos aquí la perpendicular desde ese punto de intersección, cojo el punto de intersección, y sabemos que como la circunferencia tiene el centro sobre esta recta, hacemos aquí la perpendicular desde este punto, ya que sabemos que si la circunferencia va a ser tangente a esta necesariamente, pues su centro va a caer en esta perpendicular, y tenemos entonces que la intersección de esta línea con esta nos da el centro que buscamos, ¿no? Entonces ya marcamos aquí el centro y ya podemos hacer la otra circunferencia. Ahí la tenemos. Bueno, efectivamente las dos circunferencias son tangentes a la exterior y tienen los dos centros sobre esta línea mediatriz, y la circunferencia auxiliar que vamos a marcar en otro color nos detectó, en realidad, gracias a esta circunferencia auxiliar pudimos calcular, pues como vemos aquí, que todas estas tangentes nos iban a definir aquí el punto de tangencia y el otro punto de tangencia, ¿no? Por lo tanto, por este punto haciendo una perpendicular y por este haciendo una perpendicular, aquí a la tangente y a la tangente, obtuvimos aquí los dos centros de ambas circunferencias, obteniendo ya la solución al ejercicio, ¿no? Tenemos otro caso. Vamos a aprovechar esta circunferencia, quitamos esto de aquí y vamos a quitar este punto. Tenemos también esta recta y lo que vamos a hacer es coger un punto por donde vamos a tener que es tangentes, vamos, que son tangentes las circunferencias. Ese punto lo vamos a colocar aquí en la recta en una posición cualquiera. O sea que nos dan estos tres elementos: la circunferencia, el punto sobre una recta y la recta. Bueno, sabemos que la circunferencia realmente va a tener el centro por esta perpendicular. Entonces, desde este punto hacemos la perpendicular y hacemos una circunferencia auxiliar. Vamos a quitarle el tono. Bueno, y una vez que tenemos esta circunferencia, ya sabemos que la intersección de ambas, entonces venimos aquí a intersección de esta circunferencia con esta, nos provoca dos puntos por donde pasa un eje
radical. Aquí lo tenemos. Vale, pues ese eje radical detecta en el otro eje radical, que será este, el punto de intersección. Cogemos punto de intersección y entonces basta con hacer la circunferencia que pasa por este punto. De esta manera, esta circunferencia, que aquí también me daría la tangente, detecta aquí un punto. Vale. Bueno, pues en ese punto es donde tenemos que coger la alineación. Vamos a marcar ese punto de contacto entre esta circunferencia y esta. Y aquí es donde trazamos la línea que pasa por esos dos puntos. Vale, esta línea corta en este punto, que será el centro de la circunferencia buscada en un caso. Entonces ya la podemos trazar. Ahí la tenemos, pasa por este punto, pasa por este, es tangente a esta recta y tangente a la circunferencia. Le vamos a dar color rojo y vamos a hacer que sea algo sólida. Vale, y esa es la primera solución, ¿no? Bueno, como vemos, esta circunferencia corta en este punto, pero también corta en este. Entonces habrá que alinear estos dos puntos con una recta que pase por ambos, y esta recta corta aquí en un punto, y esa es la solución. Este punto es el centro de la circunferencia, también tangente a la recta y a esta circunferencia. Vale. Con lo cual ya tenemos ambas soluciones, ¿no? Vamos a bajar aquí el color. Efectivamente tenemos que la circunferencia es tangente a esta y tangente a esta recta en este punto, que era lo que nos pedía. Tenemos ahora dos circunferencias, esta circunferencia y esta otra, y tenemos un punto que pertenece a una de las circunferencias, por ejemplo aquí. Se trata de hacer las dos circunferencias que son tangentes a ambas y que pasan por este punto. Entonces sabemos que el centro de ambas circunferencias quedará sobre esta línea, y sabemos también que el centro radical quedará sobre la perpendicular por este punto a esta recta. Entonces haremos una circunferencia auxiliar. Vamos a cambiar aquí el tono, por ejemplo a verde, y vamos a hacer que no sea opaca. Entonces la circunferencia auxiliar pasará el centro por esta recta y pasará por este punto, y corta en estos dos puntos por donde pasará un eje radical. Primero cogemos los puntos de intersección y ahora hacemos el eje radical que detecta el anterior eje radical en un centro radical. Aquí lo tenemos. Si hacemos ahora las tangentes a la verde o a esta, todas son iguales. Esta ya la tenemos, entonces ya cogemos esta, pero bueno, para que se vea que son iguales hago las tangentes, y efectivamente al hacer una circunferencia que pase por este punto y por este, tenemos que me detecta ahí un punto. Vale. Bueno, vemos que corta aquí en dos puntos a la circunferencia, marcamos esos puntos de intersección. Voy a ponerlo aquí en otro color, el punto naranja, y aquí el punto de intersección. Vale, bueno, coloco aquí ahora este punto, por ejemplo, en color morado, y este también, ya que eso es lo que me da ahí la solución. A ver, bueno, cogió el de al lado. Bueno, es igual, dejamos los colorines. Entonces hacemos la línea, viene desde este punto hasta este, y viene desde este punto hasta este. Y detecta aquí un punto de intersección
que ya marcamos y detecta aquí otro punto de intersección. Bueno, pues esta es la solución. Este es el centro de la primera circunferencia que pasará por este punto y como vemos es tangente a las dos y vamos a hacerla que sea algo más oscura. A ver si me la marca. Bueno, y hacemos la otra que también como vemos pasará por este centro y pasará por este punto. Entonces cojo la otra circunferencia, a ver, hago centro aquí, paso por aquí, este es el radio y esta es la otra solución. Efectivamente tenemos que las dos circunferencias pasan por este punto y son tangentes a ambas, ¿no? A ver si esto no se colgó. A ver, decía, aquí tenemos la otra circunferencia que le vamos a dar otro color. Entonces pinchamos en ella, ya que nos está dejando todo ahí muy oscuro. Y ahí la tenemos. Efectivamente es una circunferencia que, como vemos, es tangente a la rosa y pasa por este punto y es tangente a la amarilla y también pasa por ese punto, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio de potencias. Tenemos, por ejemplo, una recta. Tenemos, por ejemplo, un punto y una circunferencia. Cogemos la circunferencia y marcamos aquí la circunferencia. Y para concluir, cogemos un punto de esa recta. Entonces cogemos aquí un punto y hay que hacer las circunferencias que pasan por ese punto y son tangentes a la recta y a la circunferencia. Entonces, como esto es rojo y esto es rojo, vamos a poner también el dato original este en color rojo. Así tenemos los datos todos iguales. Entonces sabemos que ambas circunferencias, como este punto pasa por la recta, pues serán ambas tangentes aquí y por tanto el centro de esas circunferencias quedará en la perpendicular por este punto a esta recta. O sea que por aquí va a quedar el centro. Eso quiere decir que si hago una circunferencia auxiliar que corte a esta otra, por ejemplo, entonces cojo aquí el centro sobre la línea verde y hago esta circunferencia. Esta la voy a poner sin ser opaca y la voy a poner, por ejemplo, en color verde. Bueno, pues los puntos de intersección con esta otra me generan a ella un eje radical que, como tenemos que este es otro eje radical, me va a detectar en la intersección con esa línea roja el punto que es el centro radical de ambas circunferencias. Vamos a coger aquí el punto de intersección entre ambas y desde este punto, que pondremos por ejemplo en otro color, es el centro radical, hago las tangentes, la tangente ya tengo esta, ¿no? Si quiero puedo aprovechar esta o si quiero hago otra. Si hago otra, pues tengo desde este punto la tangente a esta, que como vemos también va a ser tangente a esta aquí. Entonces hago desde este punto tangente a esta. O sea que estos tres puntos pasarán por la misma circunferencia cuyo centro es este. Y para verificarlo marco el punto de intersección y ahora ya puedo trazar la circunferencia que pasa por este punto, pasará también por este y pasará por este punto de contacto y este punto de contacto. Bueno, pues este punto es la solución. Entonces basta con marcar este punto, hacer la recta que pase por los dos y esta recta corta en este punto. Entonces ese será el centro de la circunferencia buscada. Marco ahí la intersección de esta línea y esta y ese es el centro de la circunferencia que estoy buscando. Como vemos esta circunferencia que voy a poner en modo más oscuro,
pues es una de las dos soluciones, ¿vale? Bueno, efectivamente es tangente a la recta en este punto y es tangente a la circunferencia dada. Bueno, a ver si me permite mover esto. Bueno, la tenemos ahí en color gris y ahora hacemos la otra. Igual que alineamos este punto con este para obtener en la intersección con esta línea el centro, también alinearemos este punto con este para obtener el otro centro. Entonces hacemos la línea que pasa por este punto y por este, y ahora tenemos aquí el otro centro que marcamos, intersección de estas dos líneas, y ahí tenemos ya el punto por el que trazamos la nueva circunferencia, que también es tangente a la circunferencia roja y es tangente a la recta, ¿no?, en ese punto. Bueno, pues ahí tenemos ya las dos soluciones, dado un punto de una recta y una circunferencia. Había que hacer las dos circunferencias que pasaran por ese punto siendo tangentes a la recta y a la circunferencia. Hagamos ahora, por ejemplo, un caso. Vamos a coger una recta y vamos a coger, por ejemplo, dos puntos. Entonces venimos aquí, marcamos un punto y otro punto. Vamos a hacer las circunferencias que pasen por esos dos puntos y que sean tangentes a la recta. Entonces, mediante el tema de potencia, el tema que nos ocupa. Entonces, dos circunferencias tangentes, lo primero que haremos será un eje radical y un centro y el centro radical. Entonces hacemos como eje radical el que pasa por estos dos puntos y hacemos una circunferencia cualquiera que pase por esos dos puntos. Para ello deberemos hacer la mediatriz entre este punto y este. Entonces cualquier circunferencia que tenga el centro en, vamos a colocarla por ejemplo aquí, que tenga el centro en esta recta y que pase por estos dos puntos, por este punto pasará por el otro, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos ya una circunferencia que cumple esa condición, ¿no? Entonces sabemos entonces que donde esta línea corta a esta recta tenemos ahí el centro radical. Venimos a la intersección de esa recta obteniendo ahí el centro radical. Desde ese punto hacemos la tangente, de este punto la tangente a esta circunferencia, y ahí tenemos ya el punto de contacto que nos va a definir la posición de los puntos de contacto con la recta tangente. Entonces debería hacer una circunferencia que tenga este centro y que tenga este radio, y esta circunferencia corta en estos dos puntos por los que trazo dos perpendiculares, ¿no? Entonces al trazar dos perpendiculares, pues tengo que efectivamente esto me va a definir los puntos por donde realmente debo trazar ambas circunferencias, ¿no? O sea que al haber hecho aquí una ortogonal corta a esta mediatriz en un punto, y ese es el centro de la circunferencia que cumple la condición, mientras que ahora tenemos este otro caso aquí arriba en la intersección de esas dos líneas que me da aquí otro punto. Entonces hago la circunferencia, voy a hacerla en otro color. Entonces la intersección pasa por este punto y pasa, como vemos, por esos dos puntos, que era lo que se pedía, y también pasa por este punto y pasa, es tangente aquí y pasa por esos dos puntos. Bueno, hemos hecho mediante una circunferencia auxiliar, que es esta. Le vamos a cambiar el color, vamos a hacerla algo opaca. Hemos cogido una circunferencia auxiliar, hemos hecho el eje radical, el centro radical, que es este punto, y lo vamos a poner en otro color y de mayor tamaño.
Este es el centro radical desde el que hicimos la tangente y sabemos que todas las tangentes son iguales a todas las circunferencias. De esta manera supimos que las circunferencias que queremos obtener pues también pasarán en realidad. Esta circunferencia detectará este punto que será el que detecta el radio en la intersección de esta ortogonal con la mediatriz. Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Podemos ver que en distintos casos, si varío estos puntos, pues se sigue cumpliendo que efectivamente las dos circunferencias rojas pasan por los dos puntos y al mismo tiempo son tangentes a esta línea, que era la línea original dada y que también, para que se vea más clara, la vamos a poner en otro tamaño. Efectivamente vemos ahí ya la solución a ambos ejercicios. A este ejercicio mediante el método de la potencia. Ahí tenemos la solución ya. Tenemos ahora el caso de dos puntos y una recta. Entonces marcamos la recta y marcamos los dos puntos. Cogemos aquí un punto y aquí, por ejemplo, otro punto. Entonces hacemos la línea que pasa por esos dos puntos. Hacemos la mediatriz de este segmento que comprende los dos puntos. Y ahora hacemos una circunferencia auxiliar cuyo centro esté en esta recta y que pase por los dos puntos, por ejemplo esta circunferencia. Como vemos, este va a ser el centro radical, entonces marcamos ahí la intersección, que es ese centro radical. Desde ese centro hacemos las tangentes, cogemos el punto de tangencia, que es el punto de contacto con ella, y ahora hacemos una circunferencia que pondremos en otro color. De esta manera esta circunferencia detecta este punto y este punto nos da la solución, es el punto de tangencia. Entonces en ese punto debemos hacer una línea perpendicular y esa perpendicular detectará el centro de la circunferencia que cumple esa condición. Con lo cual marcamos aquí el centro y hacemos la circunferencia. Como vemos, es una circunferencia que es tangente a la recta y pasa por esos dos puntos. Pero si nos fijamos, esta circunferencia también corta en este punto, que marcamos la intersección y hacemos la perpendicular para obtener el centro. Para que se vea más claro, vamos a hacer, a ver si podemos mover esto para que a ver que me deja mover así. Aquí está mejor. Bueno, pues como vemos, de esta manera obtenemos aquí el centro y hacemos entonces la siguiente circunferencia, con lo cual pasa por los dos puntos y ya tenemos en consecuencia la solución. Entonces vamos a marcar las dos circunferencias solución dándoles un poco de opacidad. Ahí tenemos una que pasa por los dos puntos y aquí tenemos la otra también que pasa por esos puntos y también, al igual que la anterior, es tangente a esta línea dada. Vamos a construir otro caso. Tenemos, por ejemplo, dos líneas cualesquiera, esta línea y esta otra, y tenemos un punto que colocaremos sobre una de las líneas, por ejemplo en esta.
Vamos a diferenciarlo, lo vamos a poner en otro color y le vamos a dar mayor grosor. Bueno, se trata de hacer las circunferencias que pasan por ese punto y son tangentes a ambas rectas, ¿no? Tendremos dos casos posibles. Bueno, pues tenemos que este será un eje radical y la intersección con la otra línea será, vamos a poner esto más lejos para que no se preste a confusión, la intersección con la otra línea nos dará el centro radical, centro por el que trazamos una circunferencia. El centro radical lo vamos a poner también de mayor tamaño y lo vamos a diferenciar en color azul, por ejemplo. Ese es el centro radical. Hacemos entonces la circunferencia que pasa por este punto, obteniendo aquí un punto de intersección y otro. Y por esos dos puntos cojo, marco aquí, los marco y hago perpendiculares a esta línea. Bueno, la intersección de esas perpendiculares con las bisectrices me dará los centros de las circunferencias. Entonces trazo la bisectriz de esta línea y esta. Y vemos aquí ya, a ver, para que caiga dentro del dibujo, a ver si poniendo esto más cerca. A ver. Voy inclinando esto así. Ahí lo tenemos. Bueno, decíamos, la perpendicular esta corta la bisectriz en esos dos puntos que marco. Entonces tenemos aquí un punto naranja en la intersección de la bisectriz y ahora tenemos otro punto naranja en la intersección de la bisectriz con la perpendicular, y esas son las dos soluciones. La circunferencia que pasa por este punto y es tangente a las dos, y vamos a hacerla algo más opaca, y la otra circunferencia también que pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. Efectivamente tenemos dos circunferencias que son tangentes en este punto y lo son a estas dos líneas, tal y como nos pedían, ¿no? Vamos a ver otro caso. Tenemos, por ejemplo, dos rectas y un punto. Ya tenemos esta aquí, entonces hacemos esta otra. Vale. Tenemos también, por ejemplo, el punto en una posición cualquiera. Vamos a marcar aquí la intersección de estas dos y vamos a hacer un punto. Por ejemplo, aquí. Vamos a darle mayor tamaño. Bueno, pues se pide hacer las circunferencias tangentes a estas dos rectas y que al mismo tiempo pues pasen por ese punto. Entonces sabemos que el centro de esas circunferencias tiene que estar en la bisectriz de estas dos líneas. Sabemos también que si hacemos una circunferencia auxiliar, por ejemplo esta, pues tenemos que tendrá el punto subsimétrico aquí en la ortogonal. Entonces hacemos la ortogonal, hacemos por este punto la perpendicular a esta y ya tenemos aquí esta línea de referencia. Este eje radical que tiene aquí subsimétrico nos va a generar aquí el centro radical que ya marcamos. Bueno, pues desde ese punto de intersección, como hacemos siempre, hacemos las tangentes. Desde el punto, la tangente, y tenemos ahí un punto de contacto. Por ese punto hacemos una circunferencia con este radio de aquí a aquí. Vamos a quitar el tono para esta circunferencia, para la parte interna, y dejamos solo la línea de contorno. Marcamos los puntos de intersección de la circunferencia con la recta dada.
hacemos las dos perpendiculares desde cada uno de esos dos puntos a esta línea, otra perpendicular a esta línea, y por último ya tenemos la solución. Estos son los centros de ambas circunferencias que pasan por este punto y que son tangentes. Entonces lo que sí, vamos a quitar aquí el tono sólido. Bueno, entonces ya marcamos las intersecciones. Ahí tenemos una y aquí tenemos otra. Con lo cual ya hacemos las circunferencias y ejercicio resuelto. Aquí tenemos la circunferencia tangente a las dos líneas que pasa por el punto, y aquí tenemos la otra circunferencia tangente. A ver, no es esta, es hasta aquí. La circunferencia tangente en este punto y aquí en su simétrico respecto a las dos circunferencias sí que pasa también por este punto. Lógicamente también pasará por el simétrico de ese punto respecto al eje bisector, ¿no? Bueno, pues ese es otro caso posible.